Bien, fue súper entretenido haber hecho un primer capítulo, que fue nuestro piloto, que si bien es cierto, más allá de los detalles técnicos, lo que importa para nosotros es que el contenido sea objetivo y en el fondo también ayuda a refrescar un poco este concepto de cómo nos estamos moviendo el día de hoy. También hubo un segundo episodio y este segundo episodio fue un poquito más, como decirlo, un poquito más denso, más álgido, porque habla sobre un dolor que actualmente los profesionales de una edad avanzada ya están viviendo y en base a eso también quiero tomar algo que he aprendido hoy día en un evento de Cercotec de empresa, donde una dueña de su agencia de publicidad contó su historia. Y no hay nada más entretenido que para las empresas contar su historia, porque ahí la gente conecta mucho más fácil. Donde volvió a hablar exactamente sobre este tema laboral y las mujeres, en este caso. Y ella dijo que dentro de sus entrevistas personales en su agencia, a toda mujer que tuviese un hijo, tuviese embarazada o tuviese un familiar dependiente, tenía un punto más dentro de las competencias técnicas, por la responsabilidad. Porque es alguien que va a valorar mucho más la responsabilidad del trabajo, el compromiso y por crecer. Más que alguien que no fuese dueña de casa. Es una competencia transversal que están resaltándole. Entonces eso a mí me rompió así como que cualquier esquema de cómo las empresas grandes piensan en el modelo del trabajador, pero aquí hay alguien que está pensando totalmente distinto, le está dando validez e incluso tiene más peso curricular en la entrevista que no tener hijos. Es que lo técnico ya va en segundo lugar, pues va. Sí. O sea, es un desde. Es que los mínimos son las competencias de lo que viene por defecto prácticamente. Entonces todo ese valor agregado Y se puede aprender, lo otro no. No tiene un periodo de referencia mucho mayor. Entonces fue súper bonito a partir de eso. Entonces hoy día nosotros estamos con un tercer episodio, ya, y agradecer los comentarios la buena onda que pueda existir detrás, porque créanme que esto es netamente en pos de ayudar y contribuir con términos de mentalidad, educación y la visión que nosotros tenemos con respecto a lo que se viene. Entonces, hoy día nosotros vamos a partir con un tercer episodio que tiene que ver con el trabajo y la educación y el futuro. ¿Cómo existe ese miedo de los profesionales que están saliendo hoy día o las personas que ya están trabajando de quedar prácticamente obsoletos en 6 meses más como un teléfono? Yo le pondría otro nombre, le daría otra mirada, hablaría de que se produce una paradoja de la productividad, porque es cómo concilio que el capital humano, la tecnología y la urgencia de reinvención cohabitan hoy en día, ¿verdad? Cohabita. Y este primer bloque que tú bautizaste como el golpe de la realidad, yo creo que lo refleja súper bien. ¿Ya? Y lo refleja súper bien porque aun cuando dudemos de que está pasando, sí está pasando. ¿Ya? Estamos frente, dicen los teóricos, a la cuarta revolución industrial, producto de estos cambios tan acelerados que se están produciendo en el contexto geopolítico, ¿ya? Que tienen impactos comerciales, donde la penetración de las tecnologías, de la inteligencia artificial, de la automatización, en realidad están irrumpiendo y afectando todo el mundo laboral y sí va a tener consecuencias sobre la formación del capital humano y sobre, entre comillas, la reinvención del capital humano. Exacto. En ese sentido, por ejemplo, yo me pongo desde el punto de vista como profe y también como emprendedor. O sea, como profe, el aprovechar estas oportunidades que existen para nutrirse desde la inteligencia artificial, porque hay cosas que para poder sacar información voy a tener que buscar un libro y sumergirme en una biblioteca horas para encontrar lo que necesito, y acá lo tengo a un clic. A poder aprovechar esa oportunidad sin sentirme que estoy obsoleto. Y desde el pensamiento emprendedor se me abren un montón de oportunidades que están ahí, pero que dependen de mí. Esa es lo que hablamos la otra vez, de esta humildad, de desaprender y decir, voy a aprender y me voy a sumergir en esto para poder agarrar más habilidades, porque el mundo del emprendedorismo es muy gigante. Entonces, comerse eso en este momento es como difícil, pero es una realidad. O sea, por eso el título del golpe de la realidad es súper importante. O sea, es entender que sí está pasando. Eso es lo primero.
y entender que el elemento más disruptivo de este acontecimiento es la inteligencia artificial, que desde una simple automatización, hoy, si lo definimos así, podríamos hablar de que es un copiloto capaz de hacer tareas que tú haces rutinariamente y, entre comillas, podría eventualmente reemplazar todas las tareas que tú haces y reemplazarte. Es el miedo, ese es el miedo. Entonces, quien lo ve con ausencia de perspectiva, dice, oye, esto está aquí y esto, las personas más extremistas dicen aquí este es el fin del trabajo, sí, y nos van a quitar todos los empleos, y entonces, no, ¿te fijas? Y ese temor hace que se produzca una detención y que finalmente la sociedad se mueva por inercia. Exacto. ¿Ya? Ahí hay por ejemplo, yo voy a colocar un ejemplo que puede ser súper ridículo, pero yo hice el ejercicio y hay unas máquinas que están en algunos centros comerciales que ya no es una cafetería, pero dentro de un módulo y es un brazo robótico que va preparando el café. El café costaba casi 5 lucas, carísimo. No era el mejor café tampoco, pero era entretenido ver desde la robótica cómo uno ponía las lucas dentro de la máquina y venía un brazo y hacía todo el malabar para armar un café y entregaba el café. Uno lo prueba, no hay ninguna experiencia que cambiara. Pero ahí, si uno lo piensa, el que tiene miedo es decir, ¿cuántas personas se quedaron sin trabajo con respecto a un brazo que estaba haciendo un café? Pero si uno lo mira desde la otra perspectiva, el que yo lo prepare no tiene el mismo sabor que lo prepare la máquina. Y ahí es mover esa voluntad de la persona, decir, no, si hay una máquina que está compitiendo conmigo, que al contrario me puede facilitar la vida, pero no hay que con el mismo sabor, ¿por qué no verlo como una oportunidad? Ahora, fíjate que es interesante entender en este miedo que se produce o en este golpe de realidad, es entender este concepto de que las tecnologías o estos cambios van a producir desplazamiento o destrucción de trabajo, ¿ya? Uh-huh. Pero la paradoja está en que también van a crear trabajo. Entonces se produce una cosa súper interesante que es creación versus desplazamiento. Y si uno se va a los datos duros, se dice que todo este cambio va a producir la creación de 170 millones de nuevas plazas de trabajo. 170 millones. Y que se van a destruir 90 millones. O sea, la ganancia neta son 78 millones de nuevos puestos de trabajo. Ahora, ¿dónde está la trampita o el detalle? En que indudablemente se van a reemplazar competencias antiguas que van quedando obsoletas, ¿verdad? Sí. Y entonces los que van a permanecer o los que van a tener estas nuevas oportunidades van a ser aquellos que son capaces de reinventarse. De ahí esto que veíamos al principio de que es capital humano, reinvención y urgencia. Claro. Ahora, desde ahí, por ejemplo, que una pregunta que también la dejo expuesta, ¿cómo el mundo educativo se está preparando para eso? Porque ya está pasando, pero hay ciertas mallas curriculares que están ancladas, no son flexibles, no se acomodan un poco a esta nueva disrupción que existe con respecto a esta forma de trabajo nueva. ¿Cómo lo ven ustedes? Hay un concepto que, bueno, lo íbamos a ver en el bloque 2 con mayor detalle, pero hay un concepto que es interesante que se denomina el freno curricular. Es el mismo currículo el que detiene el desarrollo. O sea, tú sigues manteniendo un currículo que fue diseñado para el siglo XX. Correcto, sí. Y que está obsoleto para el siglo XXI. Pero es el currículo, el tapón que impide el avanzar. ¿Por qué? Porque una modificación curricular toma años, tiempo, expertos, mucha cosa, muchos elementos que quizás podría ser más rápido. Podemos no estar de acuerdo en la situación, ¿verdad? Sí. Porque se supone que el currículum debiese responder a las características de lo que está cambiando. Sí. Ese mismo currículum detiene la irrupción de las nuevas habilidades y competencias que hay que desarrollar para el siglo XXI. Exacto. Entonces estamos amarrados, tenemos una camisa de fuerza
que se llama currículo del siglo XX. Y ahí estamos. Sí, es indudable, es algo que estamos viviendo y lo están viviendo todos. Ahora, y es súper importante porque si uno se ve y se da cuenta de... Acá el principal impulsor de todos estos cambios son las transformaciones tecnológicas. Y existe en la empresa, en el mundo de la empresa, existe un cierto temor porque se piensa que hay un porcentaje importante de actividades que van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial, ¿verdad? O por la tecnología. Y que la velocidad de penetración de la tecnología es exponencialmente más rápida que la velocidad de incorporación de nuevas competencias. Correcto. Por tanto, se produce un déficit que hace que la empresa pierda competitividad. Y como no se está viendo como un problema inmediato, entonces surge este miedo, ¿ya? Entonces, esto va a pasar, pero tampoco tiene la reacción. La reacción. Claro. Básicamente, ¿por qué? Porque, o sea, por experiencia personal lo digo, nosotros somos un mercado reactivo, no somos un mercado preventivo, queramos o no. Nosotros, y eso le pasa a la gran mayoría también de los emprendedores, o sea, reaccionan en base a lo que está pasando, pero nunca establecen una estrategia antes de, o están mirando el mercado cómo se está moviendo y la velocidad que se está moviendo para empezar a adaptar ese cambio acá, que es un poquito duro y difícil, que es lo que nosotros estábamos conversando un poquito antes. O sea, esa adaptabilidad es dura, es difícil, y por eso que algunos chicos que vienen estudiando se sienten ya desfasados al año. Ahora, fíjate que se va a producir un efecto pendular que puede tener alguna implicancia y a ti te va a hacer mucho sentido. Esta irrupción, este cambio, produce que el péndulo se cargue para dos lados. Por un lado, la gente que está preparada, ¿ya? Que tiene estudio y todo, y que es capaz de tomar estas herramientas y utilizarlas, etc. Y la gente, en este caso, que trabaja con competencias que son más operativas. Sí. Y se produce un vacío al medio, que tiene que ver con todos los trabajos medios, de mandos medios, que son una mezcla, y esos trabajos que son los más, empieza a generar una angustia colectiva porque esos trabajos sí son reemplazables. Absoluto, porque la velocidad de transformación de ellos es muy... Esto no lo voy a tocar, estos ya están preparados, pero estos que son más se ven afectados. Entonces empiezan, no, pero es que ¿cómo me va a reemplazar? ¿Te fijáis? Sí. Y se va a producir otro efecto, que es un efecto económico, que se produjo con la primera revolución industrial, que se llama la pausa de Engels, que en esta primera etapa de la penetración, lo único que se genera es aumento de capital y no se distribuyen las remuneraciones. Entonces, ¿qué ve la persona que está afuera? Que el empresario se está haciendo, entre comillas, más rico, y yo no percibo nada. Entonces, también es un freno para seguir formándose. Entonces, estos cambios producen una serie de efectos que te van generando, dice, el choque con la realidad. Claro, o sea, hay herramientas que no sé utilizar. Estas herramientas me podrían reemplazar. Ya demostramos que no necesariamente, porque va a haber una transformación. Estas herramientas están generando división, polos diferentes, ¿verdad? La gente que sabe y la gente que es súper operativa, pero yo que quedo al medio me veo afectado. Y por último, me va a afectar, o sea, lo primero que va a afectar va a ser el aumento de capital por sobre el aumento de la remuneración. Y este ciclo de Engels duró 20 años, ¿no? en la revolución industrial, entonces no es menor. No. Pero también hay algunas cosas que son positivas, ¿ya? Y lo que es positivo es que va a generarse un aumento de lo digital y de lo verde, que son temas que no se hablan mucho. O sea, la sostenibilidad. Aquí estamos al debe, o sea, como país al debe. Más allá de lo que nosotros podamos hacer en términos de número, en estadística, Chile está al debe con respecto a lo que podría contribuir con respecto a otros países. Que la comparación siempre es odiosa, pero si sacamos una construcción positiva de compararnos, es bueno, porque no empuja la competencia, sí o sí. Entonces, antes de cerrar un poquito eso, hay un tema que es súper duro y yo sé que puede tocar a muchas personas, pero el docente hoy en día está preparado para ese cambio fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo?
muchos profes que no son básicamente docentes, pedagogos, son docentes porque les encanta hacer clases, no están preparados o normalmente están tan sumergidos en su mercado que no se detienen a pensar un poco en todas estas herramientas que ya existen para modificar su patrón de enseñanza. Yo ahí te propongo que revisemos todo ese conjunto de respuestas a la luz del módulo 2, porque en el módulo 2 es cómo enfrento este miedo. Y ahí hablamos del miedo y hablamos del fenómeno educativo, para poder verlo en contexto completo. Exacto, porque no da para sacar ese nudo así de a poquito. No, tenés que verlo en un contexto un poquito más completo. Pero es más entretenido. Sí. Pero aquí sí es interesante, y tomando un poco lo de la docencia, Miguel, esto de las velocidades diferentes entre la penetración y la, entre comillas, capacitación que se pueden producir. Sí, porque básicamente, insisto, quien no, como se dice, quien no pone en práctica, no corrige y no vuelve a acelerar de nuevo, se va quedando y se va quedando y se va quedando. Entonces, y las velocidades de implementación de planes de capacitación es mucho más lento que... O sea, piensa tú que cada 6 meses se está renovando todo. Sí. Entonces, cualquier plan de capacitación nunca va a responder. No, nunca. Y yo me acuerdo cuando a nosotros nos tocaba anteriormente en esta institución donde estábamos, pasábamos por el proceso de acreditación y era un proceso que demoraba años. ¿Por qué? Porque esta camada de profesionales que salía tenía que validarse en el mercado laboral y los mismos pares como empresas los evaluaban para darnos un feedback, y eso era un proceso que era mínimo 5 o 6 años para poder decir dónde estamos, como se dice, haciendo fuera el tiesto o dentro del tiesto. Pero te fijáis entonces que ahí tenéis un aspecto de la realidad que se debe enfrentar y que está con mucho romanticismo enfrentada, ¿verdad? Yo te traje algunos datos que son súper duros y que son súper interesantes, ya que tienen que ver con esta proyección de las macro tendencias en el mercado laboral. ¿Ya? Son súper interesantes porque esto está basado en conclusiones de prestigiosas instituciones y hacen una proyección del mercado laboral en los próximos 5 años. ¿Ya? Entonces dicen que, por ejemplo, la adopción de la inteligencia artificial y el procesamiento de la información. El impacto empresarial estimado, se piensa que el 86% de los empleadores espera la transformación, que no es un número menor. ¿Ya? El efecto cuantificado, que se van a crear 78 millones de empleos. Entonces, del 86% espera la transformación, se van a crear 78 millones de empleos. ¿Y cuáles van a ser las habilidades más demandadas? Inteligencia artificial, Big Data, ciberseguridad y liderazgo ético en estos próximos 5 años. Después tenemos la imperiosa necesidad de ampliación del acceso digital. Hay desequilibrio. Sí. ¿Qué dice la empresa? Dice que el 60% de los empleadores espera la transformación digital. Está esperando. ¿Cuál es el efecto cuantificado? Ellos piensan que va a facilitar el trabajo y va a generar nuevos modelos de negocio. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser las habilidades? Mira, y aquí tienes lo que tú hablabas: alfabetización tecnológica, comunicación digital. Sí. ¿Ya? Y el tercer aspecto, que es el que discutíamos recién, transición hacia la economía verde. Un alto énfasis en energía y procesos productivos. ¿Cuál va a ser el efecto cuantificado de la creación de empleos verdes? Sí. 11%, esa es la proyección. Y habilidades a desarrollar, habilidades relacionadas con el clima y la sostenibilidad. Exacto, es que un potencial que nosotros hemos desperdiciado por años. Entonces te fijas que de repente cuando uno se enfrenta a la realidad, tú tienes uno hace lecturas que no son muy ciertas, muy equivocadas. Uno dice, va a desaparecer. No, se crean 78 millones de empleos. Otros van a desaparecer. O sea, Sí. tiene que haber una evolución. Y acuérdate que en el capítulo 1 hablábamos del desaprender, que era importantísimo, ¿verdad? Y 2, la velocidad de transformación es mucho más rápida que la velocidad de desarrollar. Sí. ¿Ok? Y 3 es la aparición de estos nuevos escenarios que tienen que ver con la economía verde. ¿Ya? Claro. Que también es un tema que hay que enfrentar. Sí, o sea, yo tuve la experiencia de haberlo vivido desde afuera, viviendo en otro lugar, donde las políticas de incentivo a todo lo que es el impacto verde está
hace más de 15 años funcionando, donde las empresas son más que premiadas, son totalmente reconocidas, y muchas empresas, que en este caso siempre hablo de Brasil porque es mi mayor experiencia laboral y profesional, nos tienen con una ventaja bonita porque ellos están trabajando en eso, y que son modelos totalmente replicables acá, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿por qué no se incentiva a la proyección de ese tipo de lineamientos? Porque el incentivo tiene que venir desde arriba, debe estar como una prioridad del Estado, no, porque el Estado es el que debe generarte cuáles van a ser los drivers que van a conducir la economía de Chile en los próximos años. Y si tú te fijas, es muy poco lo que se habla de los drivers de desarrollo sostenible, de producción de energías limpias, es poco. Y cuando se habla, para nosotros es como súper lejano, como ajeno, ¿verdad? Sí. Y los privados no ponen ficha en... No, y de hecho ahí es un punto bueno, porque hoy día en este evento de Cercotec que yo estaba, la gran mayoría de las cooperativas de empresas son las que se dedican al reciclaje. Súper curioso, pero empresas que se dediquen al reciclaje son las mínimas, pero la gran mayoría son cooperativas de empresas que están trabajando en base a eso. Y lo que nos contaban los dueños de estas cooperativas es que ellos pagan más impuestos que cualquier empresa. O sea, no hay incentivo. Entonces es para poder cumplir y decir, somos una empresa sostenible, tengo mi sello verde, ¿ya? Pero finalmente no tiene un mayor impacto en la cultura, porque es difícil, pero no imposible, sino que, claro, como iniciativa personal, individual, se puede hacer mucho, pero faltan herramientas para llegar a lo que se debería como nosotros, como esencia, por decirlo así. ¿Hacemos una pausa para ir al módulo 2? Excelente. Así que, entrete. Volviendo un poco con el tema que nosotros ya estábamos conversando, que siempre da para profundizar y ojalá en algún momento Dios quiera y esto nosotros lo podamos conversar con personas en vivo, porque tiene otra energía, uno puede tener una interacción mucho más amplia, incluso nutrirse, porque esto es básicamente siempre una bolita de nieve, desde el lado positivo. Nosotros dejamos un punto de la conversación donde nos vamos a profundizar y vamos a entrar mucho más, que es ese dolor al cambio. Cómo nosotros lo vemos, cómo nosotros lo estamos adaptando, cómo nosotros nos estamos modificando, porque lo que hablábamos recién, la velocidad de la educación es lineal, pero hay cosas que no funcionan de manera lineal y lamentablemente va a ser así. Queramos o no, en 10, 30, 50 años más no va a cambiar eso. La educación tiene una velocidad, pero esa puesta en marcha y después a perfeccionamiento de eso mismo son 4 o 5 años de desfase que nosotros ya tenemos con un cambio atrás. Entonces, ¿cómo lo vio y qué es lo que le tocó afrontar a usted dentro de ese tiempo? O sea, lo primero que hay que entender es que estamos desarrollando un sistema educacional que está pensado y planteado para otro tiempo, ¿ya? Sí. Está pensado para un tiempo de mayor estabilidad como fue el siglo XX, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí era más fácil de tener un currículo que estaba estructurado, de trabajar con modelos un poco más orientados al grupo, ¿verdad? Tener cosas predefinidas, pero ese modelo actualmente está obsoleto, porque en el siglo XXI la velocidad del cambio es tal, la incertidumbre es tal, que en buenas palabras no estamos preparando a los estudiantes en ninguna de las áreas para hacerse cargo de los desafíos que trae O sea, estoy ocupando un sistema que fue diseñado para otro momento, para otra época. Ahora, el problema es que el mismo sistema hace que no se puede evolucionar, genera este freno que conversábamos en la primera sección, ¿verdad? El mismo, aun cuando yo reconozca que está este cambio, que tengo que... no tengo posibilidad de cambiar. Entonces me detiene. Y eso significa que lo que uno está haciendo es sacar generaciones que nacen, entre comillas, media obsoletas. Y es verdad. Es un hecho. Entonces, y al suceder esto, lo que tú estás atentando es a la capacidad de crear, a la capacidad de innovar, porque como das modelos estructurados que quedan obsoletos, el chiquillo sale a un mundo que, entre comillas, ya lo desconoce,
¿verdad? Sí. Claro, y no tiene las herramientas para apropiarse de, entre comillas, de los desafíos y de las problemáticas que hay. Yo tenía un tema súper profundo que quizás significa actuar muy disruptivamente, lo que no es bien visto en el mundo académico. Y es castigado. Lamentablemente, o sea, cuando uno en ese sentido, y es cierto, yo lo viví de persona, cuando uno se sale un poquito del marco teórico o como se dice, la estructura académica para poner de su propia cosecha, al final termina siendo, para el profe que le encanta y le apasiona mucho lo que hace y tiende a ser un poco disruptivo o salirse un poco del esquema metodológico para incorporar su experiencia profesional sobre todo, genera un ruido y muchas veces que es castigado. Acuérdate, yo no sé si te acuerdas cuando estábamos nosotros participando en la institución, que nos dio en un minuto de decir, bueno, ¿por qué tengo que enseñar matemáticas? Sí. ¿Y por qué tengo que presionar a los chiquillos por estudiar, no sé, por derivadas, integrales y cosas? ¿Por qué no enseñamos para qué va a utilizar las matemáticas, en este caso para ingeniería en sonido? Desde la CER. Y siempre fue el problema con la parte académica de no, que el programa, que te fijáis, sí. Y nos autorizaron a hacer un piloto. Y te recuerdo, estamos hablando aquí del año 2010, 2011, ¿ya? Un piloto, la manera tradicional de enseñar y esta locura que nosotros decíamos, oye, no son las matemáticas por matemáticas, ¿para qué me van a servir? Que es el puro resultado, o sea, hago el cálculo en la computadora y el resultado es el que ocupo. Y veamos los resultados y quién aprende más. Y llegamos a la conclusión de que cuando la matemática era funcional, o sea, el chiquillo entendía para qué la ocupaba, sí. Y que el cálculo lo hacía el computador, o sea, lo que interesaba era el resultado y cómo se aplicaba, más que el procedimiento, pero aprendía más que bajo el método tradicional. Exacto. Estamos hablando del año 2011. Por lo menos. Estamos hablando de 14 años atrás. ¿Te fijáis? Entonces, ahí estábamos apuntando a una disrupción del proceso. Sí. Pero la disrupción del proceso hace que si tú sigue enseñando la matemática de la misma manera. No tuvo mayor efecto porque tiende a normalizarse. Vuelve a su estatus. Sí. Entonces, esto implica una revolución un poco más profunda. De entender que en el siglo XXI, más que el conocimiento por conocimiento, es cómo yo ocupo ese conocimiento para generar más conocimiento o para solucionar problemáticas. Entonces, implica que el modelo que está basado en esta estructura más o menos estable tiene que cambiar. Sí, y lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero hoy en día estamos en base a una generación en la época de lo instantáneo. Y si eso no es instantáneo, ya la gente se desinteresa. Lo que pasa es que los cambios en educación dicen que son muy lentos. Yo creo que uno puede tener siempre dos lecturas y podría apuntar a hacerlo de manera... Absolutamente. Hoy tenía una ventaja. La inteligencia artificial te da una herramienta que tú no tenías antes. El problema está en cómo la utilizamos. Y ahí respondo a la pregunta que tú hacías en el primer bloque. Ahí el profesor está al debe. Porque se rehúsa o no quiere subirse a este carro. Lo ve como un chiste y ocupa la inteligencia artificial, entre comillas, como un adorno a su clase. Sí. Más que como un copiloto de su clase. Como un asistente. Entonces, ahí tenemos una brecha que se nos va produciendo y el problema el problema mayor es que estamos sacando generaciones que creemos que tienen competencias para desempeñarse en el siglo XXI, pero realmente no las tienen. Pero son carentes. Yo lo vi personalmente, a mí me tocó hacer clases, gracias a Dios por suerte, y fue un ejercicio que yo hice solo allá. Me tocó hacer clase en una facultad de extensión de Sao Paulo, que es la Facultad de Cine de Sao Paulo, que es una de las más prestigiosas, y fue porque en realidad este pensamiento de yo puedo contribuir con algo, yo sé que tengo una experiencia y yo puedo contribuir, y fue solamente golpeando puertas, o sea, ni siquiera fue como que me dijeron el dato, como para hacer un paréntesis. Yo entré porque vi el museo, o sea, la facultad tiene un museo de cine adentro, bonito, precioso, una estructura linda, y empecé a preguntar como el típico chileno, preguntando, y llegué a hablar con el coordinador. El coordinador me dijo en ese momento, oye, ¿sabes que nosotros estamos
estamos en estos momentos haciendo un ciclo de charlas. ¿Quieres participar? ¿Tú de dónde eres? ¿De Chile? Ah, tú fuiste profesor. Ah, mira, un profesor de afuera para que tenga una visión distinta. Me acogieron inmediatamente. Y no me tocó sentarme con guionistas de Game of Thrones, que nunca pensé, y algo que yo nunca vi acá, en ninguna escuela. Entonces, ¿a qué es lo que vamos? Es esa capacidad de innovar y de ir refrescando y de traer lo que funcione, lo que hace bien y que los chicos los motiva, cuesta mucho hacerlo aquí. Más allá de la inversión, son voluntades, que son las mínimas. Entonces, cuando veo eso, yo siento que el sistema académico de alguna forma aquí en Chile está cansado. Los profes están cansados porque en realidad no dan cuenta con esa velocidad con la que hay que hacer. Y yo no sé si están cansados. Yo no sé si la palabra es cansado, Miguel. Yo creo que están... No hay un foco, no hay una luz que los motive, que les diga, no, sí, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Yo creo que siempre seguir la rutina es mucho más simple. Porque ya sabes lo que, ¿cachai? O sea, estás acostumbrado a hacer, ¿por qué lo voy a hacer diferente si siempre lo he hecho así? Sí. Lo otro me implica otras habilidades que quizás no tenga. Y quizás no quiera eso, ¿verdad? Sí. Por A, B, ese motivo, y aquí júntalo con lo económico, con lo que tú quieras, ¿verdad? Porque son realidades. Pero los dos sabemos que la primera decisión para cambiar es querer cambiar, ¿verdad? No es externa, es interna. Entonces uno puede decir, no, que el sistema no los prepara, ni que no los estamos formando, y podemos hablar de que el currículum, pero también está el otro concepto, o sea, bueno, ¿y qué pasa con el docente? ¿Por qué él no quiere cambiar? Porque la primera evolución es parte de él. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que tienes una línea de desarrollo tecnológico que va creciendo de manera exponencial, o sea, todos los días, ¿ya? Sí. Pero la rama educativa, los saberes educacionales crecen en forma lineal. Entonces, uno va así y el otro va así. Y se va produciendo, y entre cada año que pasa, una brecha cada vez más grande. Brecha que cada vez es más compleja. Es más compleja. Porque hay que aprender un montón de peldaños dentro de esa diferencia que no se... Implica a muchos actores ponerse diferentes. O sea, ¿cómo modifico el currículum? ¿Qué significa modificar el currículum? ¿Cuál sería un currículum para el siglo XXI? ¿Cuáles son las competencias que ese currículum? Ahora, alinear esto a nivel estructural, o sea, desde el jardín infantil hasta la universidad, ¿cómo lo hago para responder a las características que las épocas actuales me piden? ¿Verdad? Que con la premisa que todos piensan, la gran mayoría ahora de los chicos, que es estudiar para tener algo estable. ¿Y se puede tener algo estable hoy día? No lo sé. Es súper difícil, porque no depende de uno. O sea, yo puedo estudiar una carrera o lo que quiera, pero básicamente eso no me promete nada para afuera, porque el mercado se mueve a una velocidad. Porque no estamos imaginando, o sea, el futuro, no se espera el futuro, se diseña el futuro. Entonces ¿y qué hacemos para diseñar ese futuro? ¿Lo estamos pensando? No. ¿Estoy esperando de que un algoritmo me diga? ¿Me lo estoy imaginando? No estoy imaginando. Yo me acuerdo haber asistido a una charla que fue para mi hija cuando estaba en cuarto medio, ¿ya? Que la dio la Facultad de Psicología, mira, no hay que ver, la Facultad de Psicología de la Adolfo Ibáñez. Ya que yo me junté con el decano y el jefe de carrera, y hicimos algunas cosillas juntas. Y la charla partió así. Y quiero contarles las 50 carreras que se van a desarrollar en el 2050. No estamos lejos. ¿Ya? Estamos a mitad de camino. Entonces digo, mire, carreras como mecánico de naves espaciales. Y todos nos empezamos a reír. ¿Ya? No sé, pues desarrollador de no sé qué cuestión. Y empezó a hablar. Sí. Entonces, cuando terminó, y bueno, ahí después de esa mirada empezó a acercarse a la realidad. Pero si tú lo piensas en perspectiva, está diseñando el futuro, pues, bueno. O sea, lo que está diciendo es, oye, la academia debe estar pensando mirando allá, diseñar el futuro, ¿verdad? Sí. Entonces yo debiese estar ya trabajando en abrir mi currículum para poder transitar hacia allá.
y cómo eso le pega a los colegios y un montón de cosas. Diseñar el futuro. El tema está que hoy, el siglo XXI, va tan rápido y pilló a la educación estática, po, weón. Se mueve más lento y te genera esta brecha. Sí, porque hay que, en el fondo, es como destruir esta estructura académica que es antigua, de alguna forma, modelos pasados, que no están a la velocidad para adaptarse hoy día, y no hay infraestructura para poder hacer eso tampoco. Ni voluntad, así estamos a 3 y a 4 con los modelos antiguos. Sí, es verdad, todavía estamos. Imagínate lo que sería pensar este diseño para un Chile del 2050. Sí, no hay. Y de partida sería súper bonito que desde las primeras etapas a nosotros nos enseñaran a tener que yo me encantaría si eso existiese, esa mentalidad de crecimiento, más que de emprendedor, de crecimiento, porque los resultados se obtienen con esa mentalidad. Si uno no tiene como la mentalidad de un atleta de elite, que va a llegar a la meta y siempre se enfoca y no para y se cae, como los olímpicos, que en el fondo en 30 segundos se echaron 4 años de preparación y no terminaron la carrera, una frustración enorme. Esa mentalidad es la que todos necesitamos. Pero más que en la mentalidad de crecimiento, yo creo que nosotros debiésemos preparar a las generaciones para ser capaces de descubrir problemas, solucionar problemas. Sin perderse en ese limbo de la pausa, por decirlo así. ¿Cachai? Porque finalmente, ¿qué es lo que hace un profesional? Busca solucionar, entre comillas, dolores de la sociedad, problemáticas, y las soluciona creativamente, ¿verdad? E innova respecto de eso y va haciendo cosas. Claro. Pero tengo que acostumbrarme o acostumbrar al chiquillo a buscarlos, sí, y a tratar de encontrarle soluciones. Claro, es que ahí nos enfrentamos con el problema de que existe el pensamiento del empleado y existe el pensamiento del empleador. Y la gran mayoría tienen un pensamiento empleado y modificar eso. Es que lo que pasa es que así fueron enseñados. Por eso, modificar eso hay que destruir todo. Yo leía, estoy leyendo un libro bien interesante que es antiguo, no es muy nuevo, que me dio por leerlo porque finalmente fue producto de la derivada de otro libro, ¿ya? Que se llama El ADN del innovador, ¿ya? Y este libro parte diciendo todas las personas pueden innovar, no es algo genético, o sea, diga que no, él sí puede, yo no puedo. Y entonces él decía, fíjense, y puso el ejemplo de Steve Jobs, ¿ya? Y pone el ejemplo para determinar la filosofía que está detrás. Él dice, a Jobs se le puso la cabeza de que él tenía que desarrollar un computador que fuera silencioso. Sí, me acuerdo. En el film sale. Silencioso, porque el ventilador metía mucha bulla. Sí. Entonces él encontró un problema, dijo, mucha bulla. Y trajo compadre hasta que logró llegó al prototipo. El prototipo. Y de hecho, hasta actual no meten bulla. Luego fue a visitar a una empresa y cachó de que en vez de tener los chorizos de cosas en la pantalla, ellos tenían carpetitas ordenadas, iconos, ¿ya? Y lo trabajaban con un mouse. Y dijo, esto es lo que hay que tener. Y trajo un equipo para hacer eso. ¿Ya? Y tercero, cuando fue a India, descubrió el poder de la estética en el computador. De la estética, o sea, ¿por qué no se te puede ver bonito lo que querés hacer? ¿Cachai? ¿Por qué no puedo sacar como yo quiera esta cuestión? Exacto. ¿Qué te quiero decir con esto? Ese estudió en una educación que es absolutamente formal, ¿verdad? Con este freno curricular. Sin embargo, él fue capaz de superar esa barrera, fue capaz de preguntarse, de encontrar una problemática, oye, mete mucha bulla. Fue capaz de mirar otras realidades y decir, ay, mira qué interesante, también lo puedo hacer. Y fue capaz de descubrir en otras cosas, nada que ver, algo que se podía aplicar. Fue capaz de innovar. Entonces, ¿el pensamiento innovador radica en el ADN? No, radica en la capacidad de preguntarse, de encontrar problemas, de buscar soluciones, entre comillas, de hacer fusquilla, sí, ¿verdad? ¿Eso lo enseña el currículum actual? No, estamos perdidos. ¿Perdidos? Súper perdidos. Somos, en el fondo, todos los profesionales, y yo también me considero dentro de lo mismo, somos en base a una receta. Nosotros salimos un queque, por decirlo así. ¿Y entonces qué sucede? Fíjate que con esta problemática que se da en la educación,
empiezas entonces a tener o a generarte una brecha que es más o menos grande. ¿Y qué produce en la persona que está en el mundo laboral? Frustración, dolor, ansiedad, problemas psicológicos y en el fondo también, sin ir más allá, eso también trae una carga dentro de las familias. Porque... Entonces tú puedes comprender por qué el cambio que se está produciendo, este cambio de la sociedad que se está produciendo, tiene una mirada negativa. Sí. Porque me genera frustración. Porque es mucho más rápido, es mucho más fácil implementar soluciones tecnológicas, ¿verdad? Exacto. Que preparar o desarrollar las competencias para poder ocupar esa transformación, ¿verdad? Entonces, como no los desarrolla, empieza a generar esta frustración o este susto de la persona y finalmente se transforma en un problema que es un problema más de salud. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y en ese sentido, por ejemplo, yo sé que me salgo un poco del contexto, pero si quisiéramos como modificar esos patrones desde las primeras camas, que en el fondo es colegio, básica y media, yo creo que es mucho más fácil de hacer porque los chicos vienen con toda la iniciativa. ¿Y qué harías tú? Acercar herramientas que nosotros como ya profesionales del área ya estamos envueltos y queremos seguir aprendiendo, ya empezar a traspasarlo como una especie de escuela de oficio. ¿Pero qué competencias desarrollarías tú en los chiquillos? Primero las habilidades blandas, que es lo que nosotros más estamos olvidando o siendo más, las dejamos de lado, que empatía, el trabajo social, como ese sentimiento de pertenecimiento y de contribución, que en el fondo hace que no seamos tan individualistas con el progreso. El apoyo entre nosotros es fundamental y primero incorporar estas primeras nuevas tecnologías que son simples, que no son tan complejas. Si en el fondo es aceptar una nueva receta de cocina y empezar a cocinar en base a eso. Veamos cómo queda el plato. Bajar estos modelos de inteligencia que existen hoy, que son maravillosos, apliquémoselo a los primeros chicos. Vamos viendo cómo funcionan. Yo te pregunto a ti, porque tú estás viviendo, tú eres un sobreviviente del 20 y una pata en el 21, ¿verdad? O sea, es un profesional que se ha movido en los dos escenarios. Entonces, ¿cómo tú abordas el siglo XXI? ¿Qué has hecho tú de diferente a otros profesionales? Primero, si bien es cierto, yo me dediqué mucho a mi área por más de 20 años, pero fue una necesidad propia. Lo que hablábamos, un crecimiento profesional lineal. Producciones, filmes, películas, series, clase. No crecía así, sino que de manera lineal. Y ya profesionalmente sentía que no estaba aprendiendo más de lo que ya sabía. Una grabación, una película, otro año haciendo clases, son distintas generaciones, uno crece. Pero prácticamente suma para la raya es lo mismo. Necesitaba expandir ese conocimiento y probarme a mí mismo si mis competencias técnicas y mis competencias humanas eran valoradas afuera. Y así lo hice. Me fui sin trabajo, sin contacto, sin nada afuera a tratar de meterme en un mercado que es el mercado de São Paulo, que es horriblemente agresivo. Y era un punto en el universo. No existía allá. Entonces, tengo dos opciones. O me devuelvo derrotado o sigo en la pelea. Y en ese seguir de la pelea, comencé a estudiar cosas que no tienen nada que ver con lo que es mi formación original. Estudié marketing digital para entender la velocidad del mercado, cómo se mueve como mega ciudades. Entendí y estudié un poco de publicidad también afuera y estudié producción audiovisual afuera para poder entender. O sea, ¿te fijas que fuiste capaz de reconocer que habían cosas que no sabías y te propusiste estudiarlas? ¿Ya? Ahí tenía una primera competencia, este autoaprendizaje, esta necesidad de entender que como profesional nunca terminas de inventarte, de evolucionar. Fue lo primero que hice. Sí. Después, ¿qué otra característica tú adaptaste para entre comillas, sobrevivir esta transición? Sí, básicamente, aunque no se miren menos, algo que es súper importante, aprender un idioma es fundamental, porque uno le abre la cabeza y en el fondo se abre al mercado también.
básicamente. Porque el hecho de estar afuera, y básicamente como lo hablamos la otra vez, el montar una productora afuera fue por necesidad. No fue porque yo quise hacerlo, sino que tomé mis mejores habilidades y de esas habilidades trato de sacar algo de plata, por decirlo así, y generar lucas para poder vivir y mandar plata para Chile en ese tiempo. Pero me estanqué y no vendía. Y empecé a pensar, ¿qué está pasando conmigo? ¿O soy tan penca? ¿O mi producto no es bueno? Mi producto era bueno, pero no lograba vender. Entonces, ¿qué tuve que empezar a estudiar? Neuromarketing. Que no tiene, está lejos de lo que yo sé. Mi expertise tiene que ver con con las artes, no tiene que ver con eso. Pero empecé a adaptarlo, empecé a amasar esta conjunción de carreras para formar un profesional totalmente distinto. Pero si no, me iba a morir en el intento. Bueno, eso es lo que no sé, o lo que debiese desarrollarse durante el colegio. O sea, esa capacidad de, oye, el colegio no es que te entregue todo, tú también tienes que tener la capacidad de que aquellas cosas que no saben, estudiarla, aprenderla, nunca terminar, nunca entender que hay un fin, sino que te mantienes en el tiempo. Ahora, si esta misma conversa la llevamos a la empresa, tú te vas a dar cuenta que en el proceso de reconversión profesional, la empresa no se compromete demasiado. No, ¿ya? no lo va a hacer. Y si lo hace, le cuesta mucho. Sí. Entonces, las velocidades son muy diferentes. Sí. Muy diferentes. Y eso genera un problema, o sea, le genera un problema a la misma empresa, porque le hace ir perdiendo competitividad. Sí. Porque si alguien analizara bien el mercado, entre más especializada tengas a tu gente, más competitivo eres. Y es algo que todos los empresarios y de grandes cargos y empresas dicen, o sea, yo tengo que tener a mi mejor empleado lo más feliz posible, porque esa persona es un motor. Es un motor. Yo no puedo estar en todas las... yo mirándolo desde arriba hacia abajo, yo no puedo estar en todas las etapas dentro de un proceso. Pero si tengo gente muy buena, incentivada, motivada y con el conocimiento actual, el que mejor tiene el resultado soy yo. Mira, piensa tú que todos los procesos de transformación digital, automatización, etcétera, se implementan a la velocidad del capital. O sea, en la medida que yo tengo los recursos, lo implemento. Sin embargo, la adaptación de tu gente se hace a velocidad de la inercia institucional. Perfecto. Entonces, indudablemente, la tecnología va precediendo a quienes la van a utilizar. Y eso te genera una problemática no mayor y es el punto de lo que estábamos conversando. Sí. Este temor que se produce. Ahí yo lo encuentro, o sea, es una realidad, lo encuentro triste desde el macro, porque no existe esa motivación de decir voy a invertir tanta plata para capacitar a las personas que se metan a estudiar esto, porque además van a valorizar mucho más lo que están haciendo. Pero por otro lado, existe desde mi área la empresa cinematográfica, por ejemplo Netflix, que ya compra producciones, pero ellos son máquinas para hacer esas cosas. Ellos no se miden en ese sentido en innovar, en crear, en pasar digital, en sumar todo este tipo de tecnologías para poder crear productos mejores, y lo están haciendo todo el tiempo. Pero es que ellos, Netflix dijiste, ¿verdad? Sí. Que ellos partieron así, ellos son creatividad pura. Entonces, ellos se pusieron frente al paradigma de decir, ¿por qué tienen que tener un instrumento físico para que la gente vea las películas? ¿Por qué no lo hacemos digital? ¿Por qué no hablamos el streaming? Sí. Y en su principio fueron tratados de locos. No, sí, se fueron de locos. Lamentablemente, es que ese tipo de visión que hace que se transforme y se acelere, porque si es un modelo que funciona, ¿por qué no se copia? ¿Por qué no se adapta? ¿Qué es lo que a mí me duele? ¿Por qué? Porque yo tuve ese contraste, o sea, de estar en un lugar que es mucho más avanzado, aunque uno no lo quiera, y de orgullo, lo que sea, no importa. Eso es más avanzado. Es la verdad. Allá tienen montadoras de auto eléctrico. Aquí en Chile no hay. Punto. Y esa es una gran diferencia. ¿Por qué no adaptan lo que sí funciona y lo traemos al mercado acá? Lo que funciona con los profesionales que son cotizados afuera, no lo adaptamos acá. ¿Dónde está ese miedo a cambiar ese patrón de pensamiento y de adaptaciones para el beneficio del mercado? Porque yo creo que hay una postura que es una postura muy de balcón. Observo lo que está pasando, pero no soy capaz de dibujar el escenario para futuro y para el presente.
¿Cachai? Ah, no, mira, viene esto, la inteligencia artificial, ya, pero ¿eso qué sucede? ¿Y cómo lo irradio a las diferentes áreas? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo me sube este carro? Porque no solamente la inteligencia artificial, es la disrupción tecnológica. ¿Cachai? Es la disrupción tecnológica, entonces es mucho más. Entonces lo que estamos generando es una sociedad que está asustada, con miedo, que tiene temor de hacer cosas, ¿cachai? Que le cuesta. Sí, lamentablemente Chile yo lo considero que es un país súper conservador y muy poco innovador en ese sentido. Sin ir más allá, yo le voy a poner un ejemplo. O sea, yo estoy trabajando en un proyecto que se llama Pequeños Cineastas, que es acercar el cine a generaciones nuevas desde una mirada más lúdica, de una mirada más abierta. Y hacerlo pasar por procesos de filmaciones. Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy adelantando a los chicos a lo que se pueden encontrar más adelante. Ahora depende de ellos tomarlo, pero ya lo tuvieron como en un primer acercamiento, saben lo que significa, lo que se vive, lo que cuesta, el trabajo que hay detrás. Pero así no veo que otras cosas se incentiven. Pero tú me contaste, amiga, que ese proyecto lo pudiste instalar en Brasil. Ese partió allá. No así en Chile. No, porque está ese miedo a que... No sabría decirlo, porque es un miedo ridículo. Porque tú no quieres formar cineastas, quieres desarrollar la creatividad. Exactamente eso. Y yo lo veo desde el cine, ¿por qué? Porque el cine tiene todas las artes incluidas en un solo movimiento de imágenes. Música, vestuario, maquillaje, actuación, lo que uno quiera. Está todo metido ahí, pero de manera bonita, por decirlo así. Incentivar desde ahí, desde la creatividad. Pero lamentablemente está este miedo a que no funcione. Y si no, ¿cuándo cambia? Bueno, pero si el error, lo conversábamos la semana pasada, es parte del proceso de aprender. Sí. Ahora, ¿cuándo estás dispuesto? Hazlo y pregunta y ve y arriesga. Esos son los cambios paradigmáticos que el currículum tiene que ser capaz de observar. O sea, el currículum actual, el error entre comillas, se castiga. Exacto. Con una calificación, ¿verdad? Exacto. Entonces, sin ir más allá, o sea, nosotros lo vivimos. El adoptar e invertir en nuevas tecnologías en pos de una carrera era un dolor horrible. Pero si ese profesional lo llama al mercado, ya está obsoleto por 5 años. Y eso duele. Porque como profe yo lo vi, yo trabajaba en cosas donde había ciertas maquinarias, pero cuando volví a clase, estamos 10 años atrás. Y el chico no se va a enfrentar con eso. Y cuando se enfrente van a decir que el profesional es penca, pero porque las herramientas que obtuvo son las básicas. ¿Dónde está ese miedo a reinvertir en...? Y no le enseñaste a que él se tiene que mantener arriba de la pelota. ¿Te fijáis? Oye, hacemos un alto para ir al bloque número 3 del miedo a la acción. Está entretenido, así que... ¿Quién se? Sí.